Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Número 1928 del Catecismo de la Iglesia Católica. Artículo 3. La justicia social. La sociedad asegura la justicia social cuando realiza las condiciones que permiten a las asociaciones y a cada uno conseguir lo que le es debido según su naturaleza y su vocación. La justicia social está ligada al bien común y al ejercicio de la autoridad. El respeto de la persona humana. La justicia social solo puede ser conseguida sobre la base del respeto de la dignidad trascendente del hombre. La persona representa el fin último de la sociedad, que está ordenada al hombre. La defensa y la promoción de la dignidad humana nos ha sido confiadas por el Creador, y de las que son rigurosa y responsablemente deudores los hombres y mujeres en cada coyuntura de la historia. El respeto de la persona humana implica el de los derechos que se derivan de su dignidad de criatura. Estos derechos son anteriores a la sociedad y se imponen a ella. Fundan la legitimidad moral de toda autoridad. Menospreciándolos o negándose a reconocerlos en su legislación positiva, una sociedad mina su propia legitimidad moral. Sin este respeto, una autoridad solo puede apoyarse en la fuerza o en la violencia para obtener la obediencia de sus súbditos. Corresponde a la Iglesia recordar estos derechos a los hombres de buena voluntad y distinguirlos de reivindicaciones abusivas o falsas. El respeto a la persona humana pasa por el respeto del principio, que cada uno, sin ninguna excepción, debe considerar al prójimo como otro yo, cuidando, en primer lugar, de su vida y de los medios necesarios para vivirla dignamente. Ninguna legislación podría por sí misma hacer desaparecer los temores, los prejuicios, las actitudes de soberbia y de egoísmo que obstaculizan el establecimiento de sociedades verdaderamente fraternas. Estos comportamientos solo cesan con la caridad que ve en cada hombre un prójimo, un hermano. El deber de hacerse prójimo de los demás y de servirlos activamente se hace más acuciante todavía cuando éstos están más necesitados en cualquier sector de la vida humana. ¿Cuánto hiciste a uno de estos hermanos míos más pequeños? A mí me lo hiciste.
Este mismo deber se extiende a los que piensan y actúan diversamente de nosotros. La enseñanza de Cristo exige incluso el perdón de las ofensas. Extiende el mandamiento del amor, que es el de la nueva ley, a todos los enemigos. La liberación en el espíritu del Evangelio es incompatible con el odio al enemigo en cuanto persona, pero no con el odio al mal que hace en cuanto enemigo. En estas pocas frases que acabamos de leer del Catecismo, encontramos una enseñanza muy densa de lo que es precisamente el respeto a la persona humana y en cierta forma pudiéramos decir nosotros la base de lo que es la sociedad, lo que es la política, lo que es la institución, el respeto a la persona. Si nosotros no respetamos a la persona, los valores de la persona, la vida de la persona, entonces la sociedad no tendría ningún sentido, ¿verdad? No cumple con el objetivo, con el fin, con el por qué se ha hecho. De ahí que por eso la Iglesia se opone totalmente a veces a algunos, siempre se opone cuando algunos sistemas de gobierno no respetan el valor de la persona humana. ¿Verdad? Cualquier sistema de gobierno que vea a las personas, al ser humano, solamente como un objeto de producción y que no lo cuide o lo valore o respete su dignidad, pues no sirve. O sea, es algo que va en contra del principio de la sociedad, que es el valor del ser humano. ¿Verdad? Por eso yo creo que realmente estoy convencido que estos temas de lo que es la justicia social de la Iglesia hay que entenderlos muy bien, hay que leerlos, repasarlos y tratar de ponernos alguna escena o un ejemplo, ¿verdad? Para poder comprender lo que la Iglesia está enseñando. Porque incluso si alguien piensa diferente a mí, está bien, hay que respetarlo. Como yo le decía una vez a una persona que estaba alegando mucho de la Iglesia Católica, y yo le dije, mira, si tú tienes esta oportunidad de opinar de una manera tan abierta, incluso en contra de la Iglesia Católica, es porque nosotros los católicos defendemos tu derecho de expresión, aunque sea contrario a lo que yo creo. Pero si te vas a otros países y tratas de hablar en contra de esto mismo que tú estás diciendo, países que no son cristianos, ellos te matan inmediatamente. Entonces, sí, los valores que la Iglesia está presentando en cuanto a la estructura social, indudablemente son los que nosotros debemos de tener para el progreso y el bienestar de cada uno de nosotros. Por eso, nuevamente, tenemos que entender lo que la Iglesia está enseñando sobre la justicia social, sobre la política, sobre la autoridad, para entonces poder comprender que no es solamente cuestión romántica de fe, sino que parte desde la misma esencia de lo que es el hombre en sí y por lógica la relación que tiene con la sociedad, ¿verdad? Te invito a que estas partes del catecismo, a veces alguien pudiera decir, pero esto no tiene mucho que ver con mi fe. No, sí tiene muchísimo que ver con tu fe, porque es precisamente la enseñanza que nos da el Evangelio. Pero hay que tratar de entenderlo para comprender la base espiritual y entender que esto es precisamente el Evangelio aplicado, aún en cuestiones gubernamentales, políticas, de autoridad, de la vida social. El Evangelio tiene mucho que enseñarnos. Por eso, sigamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica.